Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de su podcast Quiero Seguro Ya. Nuevamente su servidora Coral Cruz está con ustedes y nuevamente conmigo Alejandro Quirós. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Como les habíamos comentado hace ya algunas semanas, pues ahora vamos a estar pues por aquí presentándoles el podcast cada 15 días. Entonces, estamos de vuelta con ustedes. El tema que hoy vamos a retomar, ya lo habíamos presentado de alguna forma, pero quisimos unirlo a otro que apenas tuvimos, el día de hoy una experiencia que es relacionado con la apreciación del riesgo y relacionado, por ejemplo, con las unidades, las pick-up, las unidades que son también de carga, ¿no? El tipo de carga, etcétera. Entonces, ese es el tema que hoy vamos a abordar. Así es. Bueno, hablando principalmente de unidades que son hechas para cargar, hay que mencionar que normalmente las compañías tienen diferentes criterios para unidades que están dedicadas al uso de carga y a diferencia de otras unidades cuyo uso puede ser, ejemplo, el particular, el uso, por ejemplo, de servicio público, etcétera. Entonces, principalmente tienen que ustedes saber que las compañías necesitan saber bien de qué riesgo es el que se les está proponiendo para asegurar y con base a, digamos, la descripción o características de la unidad, primero por un lado, pero también por el uso al que se va a destinar, es importante, ya que de esta forma se puede apreciar bien el riesgo, ¿no? O determinar bien qué tipo de uso va a prestar o qué características tiene esa unidad para que se le pueda tarificar correctamente y también se le pueda asegurar de forma correcta, dicho en palabras más sencillas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una unidad de uso particular que una unidad de uso carga, ¿cierto? Sí, así es. De alguna forma, pues una unidad de uso particular, pues obviamente, pues sabes que van personas, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos. Bueno, en las dos van personas. Bueno, pero únicamente en el caso del particular, pues mayormente, pues van personas o más personas, y en el de la unidad, las pick-up, pues a lo mejor irían 3, más aparte lo que lleve de carga la unidad. Y pues aquí lo que mencionabas de la carga en sí, pues obviamente todos sabemos que alguien puede cargar, por ejemplo, cosas de tela, ¿no? Alguien puede cargar verduras, alguien puede cargar plataformas de fierro, ¿no? Entonces no es el mismo tipo de riesgo el que tienen las verduras, por ejemplo, o los abarrotes, al que pudiera tener pues las plataformas de metal, ¿no? Como en este caso. Pudiera, por poner ese ejemplo. Sí, bueno, normalmente para las compañías, repito, existen clasificaciones de riesgo por el tipo de carga, ¿no? Estamos hablando dentro del seguro de auto, la clasificación del riesgo de acuerdo al tipo de carga, y esto aplica única y exclusivamente para las unidades que se dedican a cargar. Por ejemplo, ahorita que tú dijiste, bueno, llevan personas, pero por ejemplo yo te diría que unidades del servicio público también llevan personas, y llevan muchas personas. O sea, un autobús de una ruta o de una ruta establecida, un autobús foráneo, siempre llevan muchas personas, ¿no? Pero en este caso la distinción principal para los autos que se dedican, o los vehículos, mejor dicho, que se dedican a cargar, precisamente se hace esa clasificación del tipo de riesgo por la carga que llevan. ¿Cuáles son los 3 tipos de carga, Coral? Por lo general. Pues por lo general que se maneja es la carga peligrosa o tipo A, carga peligrosa o poco peligrosa. Después la carga peligrosa y la carga muy peligrosa. Que ahí cada compañía pues le da ese, como por ejemplo en Qualitas es carga tipo A, que es la más básica, digamos que es la que no es peligrosa. B
y C. Bueno, en ese orden, pues el C obviamente es el demasiado peligroso, ¿no? Muy peligroso. Bueno, entonces recapitulando, dijiste carga poco peligrosa sería tipo A, carga peligrosa sería tipo B y muy peligroso o en extremo peligroso sería tipo C. Por ejemplo, ¿qué sería en A? Como tú dijiste, podrían ser abarrotes, podrían ser por ejemplo, apenas tuviste un cliente que lleva cosas de garrafones, ¿no? O sea, insumos para insumos purificadores, purificadoras. Así es. Se trata de, por ejemplo, ropa, tal vez, aquellos materiales, ¿no? Vamos a pensarlo como en regla general, aquellos materiales que por su peso y características, pues no pueden representar demasiado riesgo. A comparación, por ejemplo, de una carga tipo B, que serían ya como cuestiones más voluminosas y pesadas. Ejemplo, maquinaria, vigas de acero, materiales para la construcción. Por ejemplo, también lo que son los que hacen mudanzas. Como tanques, ¿no? Que son tanques de... Bueno, ahí va a depender del tanque, porque si estamos hablando de que son cuestiones químicos, o sea, que llevan líquidos en tanques químicos o sustancias químicas, sí podría entrar en la clasificación C. Bueno, para no hacerlo muy aburrido y muy técnico, porque finalmente pues al cliente le va a decir, bueno, ajá, ¿y a mí eso qué? Bueno, ¿cuál es el problema de no clasificarlo bien? Para que la gente sepa. ¿Por qué al menos debe tener noción de esto, Coral? Pues para saber al momento de un siniestro, la póliza debe tener especificado el tipo de riesgo que tiene, ¿no? Y de esa forma, entonces la compañía, pues obviamente va a tomar el riesgo. Por eso es que hay que tener muy bien claro y especificado que que la unidad sea de carga y también el grado, que de acuerdo a lo que la compañía pide de peligrosidad, pues esté asegurada la carga, ¿no? Porque si no, pues puede haber ahí detalles. ¿Cómo qué? Pues como que no, la póliza no se puede hacer válida, ¿no? ¿Pero en qué no sería válida? Por ejemplo, en el tipo de, si tienes tu póliza con carga tipo A y llevas cosas de fierro o muy pesadas y no está especificada la póliza, pues entonces ahí va a haber unos temas, ¿no? Exactamente, como qué temas, para que la gente se preocupe. Pues que no le ampararía la póliza. Exacto, o sea, tendrías una exclusión o un riesgo no amparado. Pero a todo esto también, creo que a lo mejor pudimos haberlo comentado también desde el principio. Los daños por la carga es un riesgo que normalmente se considera como una cobertura adicional. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulemos, ¿no? O sea, estamos hablando de distinguir o identificar qué tipo de riesgo quiero asegurar. Ya lo mencioné, ejemplo, si yo tengo un vehículo que está hecho para cargar y efectivamente lo dedico a cargar mercancías o cargar cosas de diferentes naturalezas, pues bueno, tengo que cerciorarme que en la compañía que lo quiera yo asegurar se clasifique de acuerdo al tipo de mercancía, ¿no? Pero no puede entrar como un uso particular porque finalmente eso estaría excluyendo la cobertura de esta unidad, ¿no? O sea, entonces, una cosa es precisamente identificar el uso que lleva la unidad y en segundo lugar, si ya determinamos que la unidad tiene un uso de carga, entonces ahí es pertinente para que la gente lo sepa, identificar en qué clasificación puede entrar su unidad para que en caso de un siniestro pueda aplicar la cobertura de daños por carga, ¿no? Que todo esto también viene siendo a raíz de la cobertura de responsabilidad civil de daños por carga. Que a grandes palabras, Coral, ¿qué diría los daños por carga? O sea, ¿o de qué protege pues esa cobertura? Pues a lo que en caso de que se llegue a salir de la adaptación, algo que no se vaya en la carretera y
y haya, no sé, el aire o se vuele, puede ser que esa carga que va ahí pues pueda afectar a un tercero, ya sea una persona, un auto o algo que vaya transitando, ¿no? O en sí mismo la carretera, ¿no? O el camino. Así es. O sea, la cobertura daños por carga es pertinente por los daños que pueda ocasionar la mercancía, como ya dijo Coral, cuando por alguna razón se sale del vehículo que la está transportando y esto afecta a un tercero, ¿de acuerdo? Y entiéndase que normalmente es una cobertura que aplica en tránsito. O sea, mientras la unidad circula, ¿qué pasa, por ejemplo, si algo de la carga que llevo se desprende o se sale? Y esto ocasiona un daño a un tercero. Bueno, allí es donde hace pertinente esta cláusula o esta cobertura adicional de daños por carga y de acuerdo, como ya dijimos, a su clasificación A, B o C. Entonces, el tip precisamente es para personas que, reitero, tienen un vehículo que está hecho para cargar y llevan normalmente mercancías o algún tipo de material. Bueno, pues hay que cerciorarse de que su póliza esté en el uso correcto, ¿no? O sea, que, ejemplo, no sea particular. Y 2, que esté clasificado de acuerdo al tipo precisamente de carga que lleva, para que en el dado caso de estar amparado, la unidad pueda responder ante terceros por esos daños que se puedan ocasionar, ¿no? Porque la carga puede llegar a salirse y ocasionar daños. O sea, eso sí puede pasar. Me ha tocado ver. Ok, y aquí quisiera sumar, hace poco una asegurada, que estuvo con nosotros hace tiempo en Qualitas, quería una cotización que tuvo un seguro, bueno, con Bancomer, y me dices que Bancomer no me entró, o sea, no me aceptó cuando mi camioneta tuvo un accidente. Entonces, ¿por qué? Porque justamente lo que ahorita estamos mencionando, había una póliza únicamente asegurada como uso particular, o sea, no, la unidad iba transportando carga y pues obviamente ahí, bueno, ya no funcionó para el obviamente el objetivo que era la póliza, ¿no? Entonces, sí, puede pasar. Entonces, este punto principal de especificar que es una unidad que sí carga, ¿no? Que se dedica a la carga, ¿no? Para que pues no sucedan eventualidades como que lo que ocurrió está asegurada. Entonces ya verificamos y rectificamos bien qué carga es, etcétera, y pues obviamente que es una unidad que carga, ¿no? Sí, como paso 1. A veces también los asegurados pueden llegar a pensar que, por ejemplo, existen cierto tipo de unidades, por ejemplo, que sí pueden ser pickups de lujo, por ejemplo, una Lobo, ¿no? O sea, hay pickups que son ciertamente a lo mejor como más vehículos de lujo. Estoy pensando en una pickup, una marca Ford Lobo, por ejemplo, en una Toyota Tacoma, una Tundra, pues que sí son camionetas como muy robustas y muy sofisticadas, pero bueno, pueden llevar por lo menos 5 o a veces más pasajeros. Entonces, pues sí, digamos que es una pickup para el uso, puede presentarse para el uso particular. Sin embargo, en el momento en que usted la use para llevar alguna mercancía o cuestión relacionada con algo de su trabajo, entonces dejó de ser particular ese vehículo, ¿no? Entonces, piense usted bien en la recurrencia que va a tener ese vehículo y esa, digamos, pues bueno, esa utilidad, ¿no? Porque entiendo que sí, nosotros también de forma personal podríamos llevar cosas de por ejemplo, pues fuimos de compras y llevamos en nuestra camioneta pues esa carga, ¿no? Pero al final de cuentas, sí, mientras se pueda justificar ante la compañía que estamos llevando y trasladando objetos de índole personal, pues no debiese haber problema si se está asegurando la camioneta de carga o el vehículo de carga como uso particular. Pero si no es así o no es fácil de justificar que en algún momento esa unidad lleve otro tipo de artículos que no necesariamente sean de naturaleza personal, pues ahí es donde hay una discrepancia. Entonces la compañía puede, como en este caso comentó Coral, pues rechazar el siniestro porque estamos
precisamente en un uso inadecuado, ¿no? Primero está mal clasificado por uso y también después podría a lo mejor o estar más mal clasificado por el tipo de carga. Sin embargo, bueno, pues es meramente como informativo y no hacerlo tan técnico y tan aburrido, pues solamente para que usted se informe de que existen estas variantes a la hora de asegurarse y tenga usted un poco más de información o consulte con su ejecutivo o agente que le esté atendiendo para cerciorarse mayormente de que a la hora de asegurar sus unidades pues no tengan estas discrepancias y a la hora de un siniestro procedan correctamente. Pues yo lo dejo ahí. Pues bueno, aquí dejamos este tema. Por el momento sería todo sobre este tema. Y bueno, esperando que sí les haya sido claro en los ejemplos que ahorita mostramos sobre el tema de las unidades pick-up, ¿no? Carga uso particular. Sí. No, y los usos, más bien los usos, ¿no? Hablando de los usos, es importante, ¿no?, que la gente diferencie entre el uso particular, entre el uso comercial o carga o mercantil. También cada compañía lo va a llamar público, distinto, pero hay uso también público, hay uso para transporte privado de personas, ¿no?, lo que son de las aplicaciones, etcétera. O sea, usos hay diferentes, ¿no? O sea, alguien que se dedica a lo mejor al tema de turismo también requiere un tipo de seguro clasificado como tal, etcétera. O sea, hay diferentes usos porque hay diferentes riesgos en cada actividad. Entiéndase que el particular, que es el más común, pues solamente aplica para mis diligencias personales y familiares. Pero si en algún momento ya se está prestando algún servicio o alguna cuestión relativa al trabajo o a ganar dinero, bueno, entonces ahí sí cada compañía tiene un criterio para determinar el tipo de uso. Entonces eso vale la pena que usted como usuario lo sepa y lo pregunte. ¿De acuerdo? Sí, y pues sobre todo también decirlo, ¿no? Ser muy honesto en lo que la regularidad con la que se carga o en lo que se ocupa realmente la unidad. Bueno, pues por nuestra parte sería todo y nos estamos saludando en la próxima.